squeak, boom. Calamari. Sobre esta casa pesa el signo negro de la muerte. Ya es suficiente por esta noche. ¿Cómo te sientes? Estoy cansado, Margaret. Por favor, ayúdame. Descansa ahora. Encuentras algo indispuesto, ¿verdad? Sigue mi consejo y deja esas sesiones espiritistas. Te alteras y se te va la fuerza. Y no es algo que puedas permitirte malgastar. Con tanta ligereza. No te pedí que me sermonearas, Charles. Son mi único interés en la vida. Ahora, gracias a estas sesiones, puedo cruzar la frontera del mundo espiritual al que pertenezco. Nunca mejorará si sigue así. Mejorar. Jamás mejoraré. Lo único que puedo esperar es una muerte rápida. No, John. Estás loco. Es inútil. El veneno cumple su función. Es demasiado rápido en su caso, John. Ya hace efecto. Debs, beber este antídoto. Bébelo. ¿Por qué? De verdad me asustaste esta vez. ¿No comprendes que debes sanar? Es imprescindible. No es solo tu vida. Es tu teoría. Tu cura. Esa maravillosa inspiración que salvará a millones de pobres inválidos. Sí. No debo olvidar los esfuerzos que has hecho. Es una responsabilidad terrible para un médico administrar veneno letal a un paciente adinerado. Estos dos venenos estimularán tus miembros para devolverles la vida. Lo sé. Gracias. Ten fe. ¿Y si cambias de parecer? Charles, sería muy sencillo deshacerse de mí. Una gota más de veneno. Muy poco antídoto. Y sería natural. Tienes una declaración firmada por mí que te obliga a seguir mi tratamiento al pie de la letra.
Muy bien, John, ya es suficiente. Debéis intentar descansar un poco. Me voy al hospital. Hasta esta noche. Ven aquí, Catherine. Tráeme un vaso de ginebra, la que está allí. Está en la estantería. Más, señor. Realmente no debería. El doctor se enfadará. Al diablo con el doctor. Llegas tarde. Has estado un tiempo inusualmente largo en el jardín. Lo siento, cariño, pero no te enfades. Era un día tan hermoso. No digas eso. Me hace sentir aún más como un inválido. ¿Por qué hablas así? Porque es la verdad. Te observaba ahí abajo con Chad. Parecías tan remota, tan lejos de mí. Te he ido a esta silla de red y tú parecías tan feliz. Estaba feliz porque Charles me decía que estabas mejorando lentamente, pero con seguridad. Mi amigo Charles, el suave doctor Livingstone, es el amigo ejemplar y leal. Si le tienes envidia, ¿por qué no lo despides? No es el único médico en Escocia que conozco. Pero es el único que se ha atrevido a administrarme este tratamiento. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Acaso el que esté a tu lado, el que te ama, no te ayuda o significa nada para ti? Lo siento. Disculpa. Puedes retirarte, Kat. Yo me ocuparé. Sabes, Quiero ser yo quien cuide de mi marido cada día. Es todo. Eso es todo. Deberías haberme dejado hacerlo. Solo soy un cadáver viviente. no, John, no. No hables así. Algún día podrías lamentar eso. Tú me impediste quitarme la vida. ¿Quién te dio el revólver? Fue Catherine. No, ha estado escondido aquí durante años, entre los libros. Puedo ayudarla, señora. Gracias. Me las arreglaré sola.
Charles, basta. No puedo seguir interpretando este papel. No puedo seguir siendo la enfermera abnegada y la esposa amorosa. Tienes que ponerle fin a esto, Charles. Ya ni siquiera soporto tocarlo. Lo odio. Ayúdame. Te suplico que pongas fin a esto, Charles. Es imposible. Lo sabes tan bien como yo. Creí que me amabas. Creí que harías cualquier cosa por mí. Lo que sea, sí. Eso no corta. Pero ¿no ves que está mejorando? No, no es así. El tratamiento es un estimulante. Le proporciona breves estallidos de vitalidad, pero no altera la naturaleza de su enfermedad. Cream, querida, no tendremos que esperar mucho más. ¿Mientes? Tú mismo dijiste que un inválido puede vivir muchos, muchos años. Y estás mintiendo, ¿verdad? No lo soporto. Te lo digo. No lo soporto, Charles. No puedo más. Tú puedes abandonarlo todo e irte. Puedes dejarlo a él. Puedes dejarme a mí. Puedes hacer lo que te plazca. Jamás te dejaré. Entonces, libérame. Charles, si no lo haces tú, lo haré yo. ¿Me oyes, Margaret? Charles. Lo haré. Te lo juro. La oímos en un restaurante de Copenhague. Fue la primera vez que te vi, ¿recuerdas? Hace tanto tiempo, casi 13 años. El camarero insistió en obsequiarnos una botella de ginebra holandés. Entonces era un hombre de verdad. Un médico forjándose una reputación. Sí. ¿Y tú? Una joven famosa y sin un penique, sin una preocupación en el mundo. Qué felices éramos entonces. Tan felices como dos niños de vacaciones. No te muevas, cariño, o te cortaré. Sírveme. Un poco de ginebra. Sabes que no deberías hacerlo. Me trae malos recuerdos. Tú también los tienes. Buenas noches, canónigo Owens. Tienes un aspecto muy saludable. Buenas noches, señor Hitchcock.
Tú también, amigo mío, tienes muy buen aspecto. Me alegra poder decirlo. Sí, se lo debo todo a mi querida y devote esposa, a nuestro buen doctor Livingstone, A la ginebra holandesa. y a los recuerdos que evoca un vals bien hecho. Entonces, ya que está de tan buen humor, Dr. Hitchcock, quizá tenga la paciencia suficiente para escucharme. Oh, no, gracias. Nunca bebo. Lo que tengo que decir no es del todo agradable. Hable claro, canónigo Owen. Si viene a decirme que la gente sigue murmurando sobre los ritos diabólicos que se llevan a cabo en la casa Del malvado. Egiliciado doctor Hitchcock, se lo ruego. Dr. Hitchcock, no debería tomarse este asunto a la ligera. Lo que quiero decir es que en el pueblo la gente dice que sus experimentos rozan la misanera. Y debe recordar que no hace mucho tiempo lo estuvieron. Concu, ¿usted también cree que estoy en liga con el diablo? ¿Es eso correcto, canónigo Owens? El diablo es una persona más real de lo que nuestro mundo moderno quisiera creer. Dr. Hitchcock, vamos en. ¿No podrías olvidar estos experimentos? Como hombre de ciencia te lo pido. Seguramente tú deberías ser el primero en despreciar la superstición. No es superstición, canónigo, se lo aseguro. Todo tiene una base científica. Bueno, entonces le advierto, Dr. Hitchcock está jugando con fuerza, que es mejor no perturbar. Se lo suplico, limítese a sus estudios científicos, como estos de aquí. No toque esa carpeta que contiene curari, uno de los venenos más letales. Si el más mínimo rasguño en su mano entrara en contacto con él, podría terminar sus días en una silla de ruedas, como yo. Normalmente el curari mata, pero en pequeñas dosis, paralyzes. Oh, lo siento. No lo sabía. Te amo. Nunca lo olvides. Un momento, Charles. La reina se mueve a H7. Jaque mate. Exactamente. Si no fuera por el médico con su jeringa hipodérmica, Me temo que pediría mi revancha. Dr. Hitchcock, se hace tarde y creo que ya debemos irnos. De lo contrario, toda la gente del pueblo dirá que el jefe de policía descuida sus deberes y que la actividad criminal aumenta en el condado. no querríamos eso, ¿verdad? No se preocupe por eso. No hay temor. Hasta mañana. ¿Quién sabe si llegaré a ver el mañana? Cuando estaba en África, un hechicero me dijo: llegará el día en que el sol radiante dejará de brillar sobre la selva. Ese tratamiento tuyo parece ponerte de mal humor. ¿Por qué no lo dejas? Yo no creo en la medicina. En lo que a mí respecta, me parece un montón de tonterías. Para mí no. Creo que los hombres de ciencia deben creer en su poder para sanar incluso a los inválidos. Quizás tengas razón.
Buenas noches, doctor Hitchcock. Date, prisa. Dame el antídoto. ¿Qué ocurre, Charles? Deme el antídoto, por favor. Charles, por favor. Me ahogo. Ha pasado una hora desde la inyección. Ya debería haber terminado. Sí, espera, al doctor Hitchcock. No vendrá. Oh, es culpa mía. Lo siento. Me pidió que dijera que cenaría en su habitación esta noche. Lleva muerto más de una hora. El Señor es mi pastor, nada me faltas. En verdes praderas me hace reposar. Hacia aguas tranquilas me conduces. Reconforta mi alma. Y guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me dan consuelo. Preparas un banquete ante mí en presencia de enemigos. Unces mi cabeza con aceite. Mi cáliz rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Charles, te lo ruego, ahora no. Ahora todo está bien. Ya no tenemos nada que temer. Todo ha terminado. No lo soporto más. Ojalá se fuera. Margaret, ¿en qué estás pensando? No puedes perder el control. Sabíamos que sería difícil, pero recuerda Que nos tenemos el uno al otro. Oh, es que pare, por favor. Que se detenga.
demonios es eso? La señora pide disculpas. Bajará en un momento. ¿Quién es Couture? No se encuentra muy bien, señor. Es extraño. No la habría considerado tan sensible. La muerte del amo la ha afectado profundamente. Y si me permite la libertad, señor, yo creo que no debería abandonar la casa ahora. La señora necesita sus cuidados. Se lo ruego, Dr. Livingstone, quédese con ella. Lo está llevando muy mal. Buenos días, Canónigo Owens. Buenos días, Dr. Fisher. La última vez que vi a nuestro pobre amigo, es decir, la noche anterior a su fallecimiento, parecía extrañamente agitado. Antes de nuestra habitual partida de ajedrez, insistió en dictar su última voluntad. Elbridge, 4 de noviembre de 1910. Yo, John Hitchcock, en pleno uso de mis facultades mentales, dicto esto, mi último testamento, a mi abogado, el señor Albert Fisher, del bufete Fisher, Markley McNabb, en el número 10 de High Street, Dowbridge. Cláusula primera. Legó mi casa con todo su contenido y los terrenos anexos a mi esposa, Margaret Hitchcock, de soltera Whiteman, como muestra de gratitud por su afectuosa asistencia, a condición de que mantenga a su servicio a mi institutriz, Catherine Wood, hasta el fin de sus días. Cláusula segunda. 2/3 del contenido de mi caja fuerte en bonos, acciones, moneda y joyas, es decir, todo cuanto he logrado acumular en vida, se entregará al hogar para niños huérfanos, traído por el canónigo Owens en reconocimiento a las múltiples ocasiones en que sus palabras como amigo y clérigo han traído bálsamo a mi atribulada alma. El tercio restante de mis bienes pasará a ser propiedad de mi esposa, quien dispondrá de ellos a su entera discreción. Cláusula tercera. Todos los libros y documentos relativos a las investigaciones que he llevado a cabo en vida serán donados al Instituto de Investigación Psíquica de Londres. Eso es todo. No, señora Hitchcock. Por favor, proceda a abrir la caja fuerte en mi presencia. La llave está en el cajón de ese escritorio, señor Fisher. La encontrará usted mismo al abrirlo. Aquí no hay ninguna llave, señora. Hitchcock. ¡Extraño! Catherine, ¿sabe dónde podría estar la llave? No, señora, pero recuerdo. El maestro siempre la guardaba en ese cajón. No hay prisa, señora Hitchcock. Puede tomarse su tiempo. Y, si lo considera necesario, el canónigo Owens y yo podemos sellar la caja fuerte. Ay, madre mía. En ese caso, ni pensarlo. Señora Hitchcock. Tendría la bondad de informarme en cuanto encuentre la llave. En caso de que realmente se haya perdido, Tendremos que solicitar autorización a los magistrados para forzar la caja fuerte.
Bueno, nada. Y sin embargo, debe de estar en alguna parte. No. ¿Qué ocurre, Catherine? Hay algo que debo decirle, señora. El maestro a veces llevaba consigo la llave de la caja fuerte. Yo misma le vi guardar la llave en el bolsillo de su chaleco unos días antes de morir. Pero en ese caso aún debe estar en su abrigo, Lich. Oh, sí, señora. Pero es el abrigo con el que fue enterrado. Ya ve, John se lleva la última risa. Hay 150,000 libras en acciones y joyas dentro de esa horrible caja fuerte de John. El 60% irá a parar a las codiciosas manos del piadoso y caritative canónigo Owens. Es muy gracioso. Cuando piensas en todo lo que hemos arriesgado juntos para beneficio de esos pobres huérfanos y del querido canónigo Owens. Oh, es horrible. ¿No te parece gracioso? Basta ya, Margaret. Oh, las llaves enterradas con él. Enterradas. No podemos forzar la caja fuerte. Lo descubriría. Por supuesto que no. Lo único que necesitamos es la llave, Charles. Yo quiero esa llave. Es el efecto de las inyecciones. Aceleran la descomposición.
Aquí está la llave. Come along. Oh, Margaret. La tenemos. Eso es lo único que importa. Vamos a abrirla. Vamos, cariño. Tienes que detenerla. No la dejes entrar. Adelante, señor. Disculpes. Me preguntaba. Oh, se ha hecho daño. Señora. Qué terrible. ¿Qué ha pasado? No, no es nada. ¿Qué quiere? ¿Está el doctor Livingstone arriba? Sí. ¿Por qué? Lo llaman del hospital. Es muy urgente. De acuerdo, se lo diré. ¿O puedo ayudar la muchacha? No se preocupe, Catherine, déjeme ayudar. No, Charles, te requieren en el hospital. ¿Qué sucede? No hay nada aquí dentro. Te lo digo, no hay absolutamente nada. No hay dinero, solo papeles y documentos. Margaret, basta ya. Margaret, no levantes la voz. Basta. Cállate. Cálmate. Detente. Vamos. Levántate. Todo estará bien. Lo encontraremos tarde o temprano. Siéntate. Voy a tirar la llave al lago. Lo debo hacer.
Estaba allí, detrás de las cortinas. Era John. Estaba vivo. He tenido 4 o 5, pero él seguía viniendo. Fui horrible. Escucha, es sangre. Voy a ver qué es. Debe haber una explicación. No, Charles, no, por favor. Debo ir. No tardaré. Tengo miedo, Charles. Estoy asustada. Tienes que acercarte así a escondidas. Disculpe, señora. El canónigo Owens quiere verla. La espera abajo. ¿Qué quiere Owen? No sé. No me lo dijo. Buenos días, señor Hitchcock. Buenos días. Tome asiento, por favor. Oh, disculpe. Le echamos de menos hoy en la iglesia, señora Hitchcock. Seguro que no se ha olvidado del servicio conmemorativo por su esposo. Sí, vivimos en una comunidad pequeña. Y... Va a ir al grano, canónigo Owens. Bueno, señora Hitchcock, la esencia del doctor Livingston en esta casa era necesaria mientras vivía su marido, dadas las circunstancias de su salud.
Pero ahora comprenderá. Una joven viuda, sola en la casa de su difunto esposo, y un hombre, aunque sea un amigo de confianza de la familia. ¿Quiere decir que el pueblo pensaría eso? ¿Que el doctor Livingstone es mi amante? Ay, Dios mío. Señora Hitchcock, nunca pensé tal cosa. Pero creí mi deber advertirle de que los chismes... ¿Qué chismorre? Canónigo Owens. Tengo otras cosas en que pensar. Solo quería hacer lo correcto, señor Hitchcock. Sin duda, Ford. Buen día. Te has vuelto loca. ¿Qué? Primero, olvides asistir al servicio en memoria de tu marido. La memoria. Luego viene el canónigo y le provocas. Prácticamente lo insultas. Charles, pareces olvidar que fue él quien me insultó al insinuar que eras mi amante. El hecho es que es la verdad, mi querida. Y ahí no queremos que la gente descubra la verdad. Oh, sí. Lo siento, Charles, pero ¿qué podía hacer yo? Deberías haberlo pensado antes. Estamos jugando un juego peligroso, Margaret. Sabes tan bien como yo lo que nos costará otra jugada estúpida como esa. Cariño, por favor, no te vuelvas contra mí. Ahora. No estoy contra ti. Si quisiera hacer. Lo habría hecho hace mucho tiempo. Mucho antes de que me arrastraras a esto. Yo te arrastré. Fuiste tú quien lo mató. No vuelvas a pronunciar esas palabras. Jamás. Charles, ¿me estás lastimando? Detente. Tú querías que muriera. Tú me empujaste a esto, Margaret. Olvídalo. Los nervios también deben estar fallando. Es John regresando así a estas paredes. Ahora se interpone más entre nosotros que cuando estaba vivo. Siempre está aquí. Siempre lo siento justo detrás de mí. A veces me doy vuelta para enfrentarlo. Y no está. No hay nadie. Bueno, estamos en esto juntos. Eso es lo único que importa. Voy a subir a intentar dormir un poco. Recuerda, ahora debemos ser muy cuidadosos. Nos están vigilando. Será mejor que vayas a visitar la tumba de tu marido. Esta tarde. Lleva flores y asegúrate de que alguien te vea. Haré lo que dices, Charles. Solo lo digo por nuestro bien. Bien. De verdad, deberías intentar comer algo. No es bueno para ti seguir día tras día sin comer. No quiero. Debo quedarme despierto hasta que llegue el doctor Livingstone. Señora, desea que espere al doctor Livingstone. Señora.
Oh, ¿no lo oyes? ¿No lo oyes? ¿Qué oyes, señora? ¿Lo sabes perfectamente? ¿El qué? Viene del piso de arriba. No puedo darle a nada, Charles. Tú sí puedes. Me estás mintiendo, Charles. ¿Qué te ocurre, Charles? Esta era la tabaquera favorita del señor. La encontré en la habitación del doctor Livingstone. Sí, ahora lo recuerdo. La caja fuerte ya estaba abierta cuando Catherine llamó, y yo lo dejé solo. No, es imposible. Pero la tabaquera debía estar dentro de la caja fuerte. Oh, qué estúpida he sido. Sé lo que buscas, Margaret, pero no está aquí. Pues, Margaret no está aquí. Está escondido bajo el ataúd. Ese es el escondrijo. Bajo el ataúd. Bajo la loza de piedra. Te está esperando. Ahí está. Todo lo que siempre has deseado. Joyas, dinero, la fortuna. Margaret. Más de lo que jamás soñaste. Todo aquello por lo que siempre has suspirado. Margaret. Todo aquello por lo que siempre has suspirado.
qué me espías de esa manera? Alguien se te adelantó. ¿Quién está haciendo estos trucos? ¿Quién es? No es difícil de entender. ¿Quién vive en esta casa además de tú y de mí? Está muy claro, ¿verdad? No hay nadie más, ¿verdad? Charles. Margaret, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque finalmente me he dado cuenta de que todo aquello que esperamos está siendo destruido. Destruido. Incluso si encontráramos ese dinero y pudiéramos huir de aquí, sería Demasiado tarde. Solo seguiríamos destruyéndonos el uno al otro. Lo siento, pero no. Lo hecho está. Tú mismo lo dijiste no hace mucho. Así es. Pero puedo marcharme antes de cometer más maldad. Antes de que nos destruyamos por completo. ¿Por qué estos escrúpulos de conciencia de repente? De repente. Me siento como un hombre que despierta de un sueño. Y ahora, por primera vez, me doy cuenta de lo que hemos hecho. Charles, por favor, no te marches. Haré lo que deba hacer. Margaret said. Charles, todo lo que he hecho ha sido para tenerte a mi lado. Para siempre. Eso es lo único que he querido en la vida. No me dejes sola, Charles. Ahora estamos solos los dos, Margaret. Quizás para siempre. Es que no entiendes que estar juntos sería vivir una pesadilla. Pero te amo, Charles. No puedo vivir sin ti. Ya es demasiado tarde para el amor y los sentimientos. Una vez amaste a tu marido, ¿no es cierto? Bueno, eso ya terminó y quedó atrás. Y me olvidarás igual que olvidaste al otro. Pero eso no es verdad. Te quiero. No, Charles. Y yo tampoco le creí. No me creía ni a mis propios ojos, Margaret. No sabía nada de esto. Sí, no pensarás que yo. ¿Qué debería pensar, Charles? Ahora todo está bastante claro. Desde el primer momento, cuando te dejé sola con la caja fuerte. Estás loco. No soy un ladrón. Oh, sí, lo eres. ¡Me has engañado! ¿De qué estás hablando? Tengo que saber de qué hablas. Juro que no los tomé. ¡Basta! No, Margaret, basta ya. ¿Te vas a volver loco? Lo juro, no los tomé. No sabía que estaban en mi bolso. Así que ahora estarás convencido de que es lo mejor. Nos separamos. Arriba, John. Margaret, estás temblando. Quizá no me esperabas. Ya deberías estar acostumbrada a que me materialice. Pero esta vez soy realmente yo, Margaret. Vivo y en carne y hueso. Solo siente que fuerte es mi agarre. Pero no voy a matarte. No, sería demasiado fácil, querida. Tú escaparas así de tu castigo. Cuando estabas en la tumba, te cortaste. Cuando abriste el estuche de joyas, ¿verdad? Pues unté el pestillo con veneno. Curare. Paralyze, ¿sabes? Y ahora tú estarás atada a esa silla de ruedas como yo lo estuve, y yo estaré lejos. Estoy disfrutando de mi fortuna, la cual tú y ese pobre idiota de Charles buscaban tan desesperadamente. La tuve siempre conmigo. Ah, olvidé decirte que estabas equivocada respecto a Charles.
Él no tomó las joyas. Catherine les puso en su bolso. Él realmente te amaba. Yo lo planeé todo. Fue Catherine quien cargó el revólver con cartuchos de fogueo. Cuando le disparaste a mi fantasma. Pero, cuando tan gentilmente te desmayaste, él le disparó unas cuantas balas contra la pared. Y tú enloqueciste de terror. Sabes, todo comenzó cuando me di cuenta de que realmente estaba mejorando. Quería traerte la buena noticia. Y te encontré en brazos de Charles, en el suelo. Decidiste deshacerte de mí. Pero yo sustituí el curare por un líquido que producía una muerte aparente, Colocando otro cadáver en mi ataúd, haciendo que buscaran la herencia frenéticamente. più siguiéndote sin descanso, de día y de noche. Apareciéndome ante ti como un medium. La materialización fue muy sencilla, ¿verdad? Catherine, has preparado todo para nuestra partida. Catherine, Sí, señor. Perfecto. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Has sido de gran ayuda. gracias. Vete. Tenía que hacerlo. No habrá testigo. Margaret, un último favor, querida. Tus huellas están en la culata del revólver. Gracias. Ahora también te acusarán de su muerte. Pobre Catherine. Cuando llamó a la policía por mí, No se dio cuenta de que les estaba pidiendo que vinieran a investigar. No la muerte de Charles, sino la suya propia. Irónico, ¿verdad? Pronto, mi amor, estarás completamente paralizada. La policía ha llegado. Tendré que dejarte, querida. Antes de lo previsto. Mis más sinceras disculpas, mi fiel amigo holandés. La ginebra. Veo que estás adoptando todos mis hábitos. ¿Te serviste una copa? Por tu salud. O más bien, por tu falta de ella. Y por nuestros recuerdos de Copenhague. Una lástima. ¿No sabías que había un pasadizo secreto en esta habitación? Nos habríamos visto con frecuencia. Ahí, una botella sobre la mesa. Deme esa botella. Es el antídoto. Aún podemos salvarnos. Ayúdame, Maggie. Por favor, dame el antídoto, Maggie. Así nos salvaremos.
Se lo dije, Dr. Hitchcock. El diablo es una persona muy real.